Buenas noches con todos los asistentes. Estamos abriendo la sala para que terminen de ingresar quienes estaban en espera virtual. Comenzaremos en un momento con la conferencia. Les quiero compartir unas indicaciones importantes para ustedes como usuarios. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada usuario disponga para su conexión. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, favor pulsar el botón rojo de reconectar que se encuentra arriba de sus pantallas. Si se han conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrarán hacia el lado derecho. Si están conectados desde un celular, lo ubicarán en la parte de abajo. En el mismo podrán hacer sus comentarios o consultas al speaker. Bienvenidos. Doy paso al doctor Fernando Valareso, quien va a ser el moderador de esta noche. Doctor Valareso. Muy bien. Buenas noches, distinguidos colegas. Buenas noches, distinguidos médicos y que nos acompañan en la sala esta noche a esta sesión científica que la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría está organizando a través de la presidencia del señor doctor Jorge Gencón. Y justamente el doctor Jorge Gencón el día de hoy nos ha preparado una interesante conferencia titulada Trastornos neurocognitivos en el post-COVID. Como ustedes conocen mucho ya al doctor Jorge Gencón, él es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicogeriatría, jefe del Servicio de Psiquiatría de Solca, Guayaquil, miembro del Comité Internacional de la Asociación Argentina de Alzheimer y delegado de psiconeuroendocrinología de la WPA, de la Mundial de Psiquiatría. Me honro en coordinar esta sesión y doy la bienvenida al señor Jorge Gencón, el cual estará con ustedes durante aproximadamente 40 minutos, luego de lo cual todos los asistentes podrán realizar las preguntas respectivas que el doctor Gencón con todo gusto estará atento a su respuesta. Bienvenido, doctor Gencón, adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Antes que nada, pues mi agradecimiento al Laboratorio Zabal, que me ha honrado como disertante hoy para este evento. Agradecer sus palabras, mi querido doctor Valareso, y agradecerles pues a todos los participantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema realmente nuevo, como la enfermedad del COVID. Pues obviamente vamos a encontrar una serie de condiciones neuropsiquiátricas y muchas veces las damos por hecho, otras veces pues simplemente no observamos adecuadamente, y que hoy pues a través de estos estudios vamos a presentárselas. Como estamos hablando de efectos neurocognitivos, tenemos que hablar primero de lo que es el COVID, obviamente, ¿no? Todos conocemos qué es el COVID, todos sabemos y hemos escuchado de este virus, creo que hasta de sobra. Lo importante es que sepamos qué es lo que está ocasionando ahora este germen tan minúsculo, pero que ha transformado a la humanidad y nos está dando una nueva realidad, como lo estamos observando. Antes de esto, a los médicos y al público en general que está a través de la web, quisiera hacerles una pregunta. Para eso, vamos exclusivamente a elaborar la pregunta y quiero que ustedes la contesten. Creo que hay una alternativa para contestar dentro de sus teléfonos o a través del computador.
La pregunta dice, ¿qué síntomas neuropsiquiátricos prevalecen en pacientes post-COVID? De acuerdo a su experiencia. Quisiera que ustedes no le pongan un porcentaje, o puede que sí le pongan un porcentaje, de acuerdo a lo que ustedes han visto como médicos, o los que no médicos, los que han sentido dentro de las condiciones en la etapa aguda de la enfermedad. Si han sentido ansiedad, póngale un porcentaje. Si han tenido alteraciones del sueño, ¿qué porcentaje? Si han visto estrés crónico secundario al COVID, si han tenido cefalea o han visto pacientes con cefalea que han quedado después de la infección, han visto deterioro cognitivo, memoria, atención, orientación y lenguaje, o han visto un estrés postraumático. Entonces, vamos a dar unos segundos para que ustedes vayan contestando, porque al final vamos a responder estas preguntas de acuerdo a los estudios que tenemos actualmente. Entonces, señores, por favor, les pido que respondan o le pongan el porcentaje al lado de lo que ustedes consideran, de lo que han visto, y los que han tenido COVID, de lo que han sentido. Ok, ya estamos viendo algunos resultados. Al final se los voy a decir, no ahora. Bien, para actualizarnos un poco de las cifras, al día 27 de julio de este año, tenemos más de 16 millones de casos confirmados en todo el mundo, de los cuales más de 600.000 hemos encontrado que han fallecido por este virus. Esta condición que ha ido afectando y que ha ido generando constantemente elementos de angustia, de desesperación, va incrementándose. Esta cifra fue el 27, hoy 30, hay un porcentaje del 10% que ha ido aumentando. Todos sabemos dónde se origina, todos sabemos lo que la OMS activó en ese momento, a partir de noviembre del 2019, donde los equipos regionales, nacionales, para posteriormente todos los servicios de salud a nivel mundial, activen estas líneas de acción en donde cada país comenzó a desarrollar su propia casuística, su propia condición y sus propios elementos de protección. Como el tema tiene que ver con los trastornos psiquiátricos, también tenemos este tipo de datos a nivel mundial que los da la misma Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, 300 millones en el mundo existen de pacientes depresivos. Le siguen los 60 millones de un trastorno bipolar. Las demencias, en tercer lugar, casi llegando a 50 millones de personas. La esquizofrenia, con más de 20 millones. Y subiendo, pues, los trastornos del desarrollo, especialmente el autismo. Son cifras, como les digo, dadas por la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, estas enfermedades que hemos nombrado anteriormente están en el tiempo. No así el COVID, que tiene apenas meses y ha movilizado a toda la humanidad. Pero a pesar de eso, estas enfermedades mentales no han sido trabajadas, no han sido inclusive manejadas adecuadamente. Y en los países con menos desarrollo, vemos que hay carencias, vemos que no han sido resueltas en un 76 a un 85% aún, después de tantos años. Y en países desarrollados, el porcentaje, si bien es menos, pero también consideremos que a nivel mundial no es enfermedades que podamos manejarlas adecuadamente. 35 al 50%, que es bastante.
¿Qué encontramos entonces en el COVID? ¿Qué encontramos sobre todo como un factor predisponente para que se genere condiciones óptimas para que este germen, este virus, infecte a una persona? Dentro de los estudios actuales, vemos que hay varios factores, factores sociales, factores biológicos y factores médicos. Entre los factores sociales encontramos que el distanciamiento social, lo que conlleva todo esto, básicamente es tensión, estrés, angustia. El aislamiento, el desempleo, la susceptibilidad de cada paciente, eso tiene que ver también con la personalidad y con las condiciones. No quiere decir ni tiene que ver con que quién más fuerte o menos fuerte sea. El incremento de horas de trabajo de los profesionales de la salud, lo que conlleva el aislamiento, el déficit de los ingresos económicos, el estigma y la viudez. Factores predisponentes que dentro de los parámetros asiáticos y como estudios actuales del 2020 enumeran como posibles factores que pueden contribuir a que este germen prolifere. Tenemos también factores médicos, factores biológicos, en donde se establece que la edad sigue siendo el factor primordial. Más vulnerables los adultos mayores y más vulnerables todavía la etapa entre los 50 y 60. Y vamos a explicar por qué más adelante. Y tenemos los factores médicos, que es lo que nos lleva a este tipo de convocatoria para explicar no solamente lo que se genera a nivel metabólico, sino también lo que se genera secundariamente a una injuria propia neuronal. El estrés es el primer factor predisponente. La ansiedad. Los infectados por COVID, los traumas por enfermedades graves, infecciones del sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, enfermedades que afectan la inmunidad, enfermedades cerebrovasculares. Factores en general que van a dar carta abierta para que este germen oportunista actúe. Y no solamente estas patologías, estamos hablando de las patologías neuropsiquiátricas, pero hay múltiples y otros factores que igual predisponen, u otras enfermedades que predisponen para que aparezca este germen. La etiología de los síntomas neuropsiquiátricos tiene que ver muchas veces con lo que nos genera el virus dentro de nuestro cuerpo, pero sobre todo acá, a nivel neuronal. ¿Qué originaría entonces que este germen se haga habitual y sobre todo como un caldo de cultivo para este organismo donde lo va a infectar? Primero, que haya infecciones directas virales por COVID u otros virus. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido ya infecciones virales como las del SARS en el 2002, por ejemplo, o que hayan tenido meningitis, o que hayan tenido cualquier tipo de infección en donde su sistema nervioso se haya visto afectado. ¿Son más vulnerables? Sí. En el 56% de los pacientes con estas patologías son más vulnerables. El contexto del estado de procoagulación. ¿Qué significa eso? Significa que pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, donde hay una labilidad sobre todo de la enzima convertidora de la angiotensina, que hace proclive que nuestro factor anticoagulante baje. Por ende, vamos a encontrar propensión mayor a que hagan accidentes vasculares estos pacientes. Y si ya los tenían, en el caso de accidentes vasculares previos, lo hacen en un 60%, mucho más proclive a que presente una enfermedad o que capte más rápidamente este germen. Lo mismo tiene que ver con los compromisos en la circulación cerebral. Ahí encontramos placas de ateroma, disminución del calibre arterial,
enfermedades cardiovasculares, tromboembolismos, que hay una respuesta inmunológica disminuida, pacientes con VIH, pacientes con enfermedades reumáticas, pacientes con alteraciones inmunológicas propias, estados inflamatorios persistentes, y aquí vamos a hacer un énfasis. El mismo proceso de la ansiedad, del estrés, hace que incremente sus niveles de cortisol. Ese incremento de cortisol hace que incremente además los niveles de citoquinas y se provoque un proceso inflamatorio constante, tal como lo hace una comorbilidad dentro del organismo cuando es crónica. Este factor proclive, este factor incrementa básicamente las condiciones a que este paciente active este sistema y sobre todo pueda tener más posibilidades de contaminarse. No está establecido un porcentaje. No hay estudios acerca de esto y eso es lo que vamos a proponer el día de hoy. Intervenciones médicas. Cuando recién apareció todo esto en el mes de noviembre, diciembre, se trató con muchos fármacos porque era algo nuevo, realmente no se conocía de la casuística, menos aún de la terapéutica que podíamos utilizar farmacológica. Por ende, utilizábamos medicinas o medicamentos o intervenciones, hacíamos, no quirúrgicas, que sí provocaban injurias. Y por ende, pues era otro proceso que incrementaba aún más la condición de contaminación de este virus. Aislamiento psicológico, el aislamiento social, y volvemos a lo mismo de la respuesta, sobre todo inflamatoria. El impacto de tener una nueva enfermedad grave, de adquirir alguna otra enfermedad. En Solca veíamos pacientes y el riesgo que se infecten pacientes oncológicos realmente era mucho mayor. Se tomaron las medidas apropiadas, se evitó la contaminación, pero obviamente el saber que tenía esta enfermedad con un paciente que se infectaba de COVID, las posibilidades de muerte eran mucho mayores de las que estamos hablando ahora. Y sobre todo, pues la preocupación de infectar a otros. Hijos que no veían a sus padres, hijos que no veían a sus abuelos, pacientes más jóvenes que no tenían contacto con nadie y terminaban aislándose por el riesgo a ser portador asintomático. Hablemos un poco de la fisiopatología, porque es necesario, si bien no tiene por qué hablar un psiquiatra acerca de la fisiopatología, pero como médicos sí, y debemos tenerlo en cuenta, y debemos saberlo, porque básicamente es lo que nos va a ayudar a entender síntomas neuropsiquiátricos propiamente por la replicación del ARN del virus. ¿Cómo entra el virus? Lo que ustedes ven alrededor es una célula neumológica, es un neumocito. Son células que están dentro del pulmón. ¿Y por qué tiene una predilección el virus? No es que tenga una predilección, pero tiene esto importante que se llama enzima convertidora de la angiotensina. Esta misma enzima la hace susceptible de poder captar la espiga de glucoproteína que mantiene el virus dentro de sí, por lo cual la misma célula le permite la entrada. No porque quiere, sino que reconoce esa espiga glucoproteica. Y eso es lo que hace que el virus entre fácilmente a esta célula. Una vez que entra, comienza la replicación. Dentro de este periodo, obviamente comienza a dividirse y comienza a generar su ARN. Todo este periodo puede durar 20 días, puede durar 3 semanas, y es lo que llamamos el periodo de ventana, donde simplemente son asintomáticos, hasta que el virus sale nuevamente.
Antes de eso, ocupa lo que es el área de Golgi, es donde mantiene su real replicación y sobre todo sale con un ensamblaje que le da la propia célula, por lo cual sale reforzado este virus a seguir infectando. Eso lo hace tan volátil, pero sobre todo lo hace tan agresivo. Cuando estamos hablando del neumocito, cuando estamos hablando de la célula del pulmón, pensaríamos que es un proceso exclusivamente respiratorio. Vemos el comportamiento del germen y vemos que también la misma capacidad que puede hacer que el virus entre en la capa del neumocito, también lo puede hacer en la neurona. Y por eso los efectos neuropsiquiátricos, por eso la anosmia, por eso también la hipogeusia, gusto, sabor, olor, por eso mismo la cefalea que se produce, porque también afecta a la neurona, y cuando afecta a la neurona ya nos comienza a provocar una injuria, y nos puede dar microictus, podemos tener epilepsia, podemos hacer ataxias, podemos tener mareos, incluso alteraciones del nivel de la conciencia. Y nos estamos enterando de todo esto gracias a la condición de publicar estudios, de ver cómo se ha ido comportando este germen, de ver cómo ha ido atacando y cómo ha ido respondiendo cada organismo vivo ante la situación. Tengamos en cuenta que durante el confinamiento hay muchos síntomas neuropsiquiátricos, entre ellos la ansiedad, el déficit de atención, frustración, sensación de prisión, síntomas psicóticos, alucinaciones, paranoia, conductas adictivas, síntomas que lo hemos notado y los hemos visto y están presentes como psiquiatras en las consultas y en la evaluación hospitalaria que hemos tenido. El temor a infectarse, eso ya es un proceso de ansiedad. La frustración ante una situación que no estaba o que no podíamos prever, porque nadie podía prever esta situación. Nadie podía controlar, nadie podía saber lo que iba a pasar. Pacientes con síntomas psicóticos, sí, por supuesto. Paranoia también. Alucinaciones, claro que sí. Y los colegas psiquiatras que están aquí podemos corroborar ese tipo de información. ¿Qué pasa entonces y qué síntomas manejamos cuando el paciente se ha contaminado de COVID? En su etapa aguda vamos a encontrar delirios, ideas delirantes que se presentan, confusión, alteración de conciencia, mucha somnolencia, mucho embotamiento también, en los casos más agudos, agitación psicomotora, inquietud, tanto psíquica, piensan y piensan y piensan y pienso que me va a pasar esto y pienso que me va a suceder esto, como agitación motora, caminan de un lado para otro. Fatiga, ansiedad, no nos olvidemos de este síntoma. Depresión, muchos terminan o terminaban deprimiéndose, porque abre un abanico de situaciones que se comenzaban a manifestar cada vez. Al inicio, todos eran no, yo tolero, yo soporto. En la medida en que van pasando el tiempo, pues ya comenzamos a sentir. Y cuando teníamos o pescamos la enfermedad, más complicado todavía. Y esto que es tan importante, trastornos de la memoria, lo que llamamos trastornos cognitivos. Memoria, atención, orientación y lenguaje. ¿Qué pasa entonces durante todo este periodo? Recibíamos tratamiento exclusivamente para el COVID. Pero las secuelas que quedaban no las podíamos ver. Hoy las estamos visualizando con pacientes que fueron contaminados en el mes de marzo. Y nuestra casuística es ecuatoriana, pero con información de Asia, información europea, donde los últimos estudios nos dicen que
que todas estas condiciones neurocognitivas corroboran lo que vemos hoy. En primer lugar, deterioro cognitivo, angustia, tristeza. Muchos hacen estrés postraumático e insomnio. ¿En qué proporción? Ya lo vamos a ver. Este estudio de Lancet, en mayo del 2020, hace básicamente lo que se llama una revisión sistemática. Toma estudios de todas partes y los reúnen, escogen sobre todo los que más real se tienen en mayores cantidades de población y lo muestran al mundo. Este estudio habla exclusivamente de síntomas neuropsiquiátricos antes del COVID y post-COVID. Durante la etapa aguda, cuando ya nos da el COVID, lo que primero vamos a encontrar es insomnio. Luego viene la ansiedad, luego vienen los trastornos de la memoria, luego viene la confusión, y así vamos bajando en parámetros numéricos. En el post-COVID, al mes, y lo que se ha visto hasta ahora, no es la ansiedad la que prevalece y la que se presenta en estos procesos post-virus, sino que miren, es los trastornos de la memoria, es el factor cognitivo lo que se afecta. Pero no lo notamos porque la mayoría son jóvenes y creemos que me olvido, pero vuelvo nuevamente a retomar lo que me pasa, pero comienzo también a tener periodos de alteración, sobre todo en la atención, en la orientación, y que los vamos a seguir viendo. ¿Qué pasa en los pacientes que salen, adultos mayores, que ya tenían un deterioro previo? Obviamente, esta misma condición hace que se incremente este deterioro y se manifieste de una manera sintomática mucho más notoria. Miren este estudio, por ejemplo, también en el Lancet, esto se dio el mes pasado, donde correlacionan las enfermedades cerebrovasculares con las enfermedades neuropsiquiátricas. Este es el porcentaje que ustedes ven acá de edades, que habla de décadas. Mientras más jóvenes, obviamente más alteraciones neurocognitivas, más alteraciones neuropsiquiátricas. Y en azul, que son las edades mayores, donde se presentan enfermedades cerebrovasculares. En otras palabras, donde hay accidentes cerebrovasculares. En esta década, entre los 70 y 80, la curva comienza a ponerse igual y se presentan exactamente la misma vulnerabilidad que si fueran o no pacientes neuropsiquiátricos. ¿Qué significa eso? Que esta es la etapa más vulnerable y coincide con lo que en geriatría llaman el síndrome de declive, después de los 70 años. Entonces, este grupo tiene que ser más cuidado sobre todo, porque es el más vulnerable. Después de esto, aparecen exclusivamente todos los eventos cerebrovasculares con mayor incidencia. Conclusiones. De acuerdo a la evidencia, doctores, vemos que la ansiedad es uno de los factores que está previo, durante y post. La ansiedad no es una enfermedad, es una consecuencia. Y primera hipótesis que vamos a formular, ¿realmente es la ansiedad como tal o la angustia como tal la que puede desencadenar toda esta cadena o esta cascada inflamatoria y muchas veces abrir la puerta para que se presenten este tipo de virosis, este tipo de gérmenes oportunistas? Podría decirse que sí. Podríamos pensar que sí. Porque claramente en todos los procesos
se da. Y no solamente cuando hablamos de pacientes que tendrían una alteración metabólica, más la ansiedad podría generarse. ¿Qué pasa con los adultos mayores que, si bien su condición metabólica básicamente tienen enfermedades o comorbilidades que lo hacen proclive y que les da la infección, pero logran salir? ¿Y qué pasa con los que tienen enfermedades o comorbilidades y han logrado salir y no son añosos? ¿Será entonces la ansiedad y la angustia uno de los factores primordiales para que este trastorno, sobre todo, y llevarlos a la muerte en pacientes que no se manejan adecuadamente la angustia? Los invito, doctores, a seguir estudiando esto, porque esto nos ayuda mucho. Nos ayuda a concretar trabajos, a concretar estudios nuevos, porque esto es nuevo, este COVID es realmente nuevo. Todos estamos aprendiendo, pero nos está enseñando muchísimas cosas. Coincidentemente, no se han infectado más personas o no han fallecido más personas en estos últimos 2 meses en Guayaquil. ¿Qué pasa? ¿O es que la gente ya se hizo inmune? ¿Ya la gente tiene más precaución? Que no creo. ¿O simplemente bajó la angustia? Si nos damos cuenta, hay factores que contribuyen. Podríamos verlo solamente desde la parte metabólica, pero como psiquiatra tenemos que ver y enfocarnos en esto, porque es muy relevante. Lo podemos ver, pero no lo plasmamos a lo mejor en un estudio. Tenemos que hacerlo para que tenga un aval, pero sobre todo que tenga peso. Sabemos que el COVID obviamente afecta las funciones cognitivas, queramos o no, seamos jóvenes o no, tengamos comorbilidades o no, memoria, atención, orientación y lenguaje. Sabemos de esta enfermedad, tenemos claro que esta enfermedad es nueva, vuelvo a reiterar, estamos aprendiendo de ella. Los invito entonces a colaborar, a hacer estudios, hagámoslo. Están cordialmente invitados para eso. Y como recomendaciones, doctores, básicamente tenemos que seguir cumpliendo los protocolos. No podemos bajar los brazos. Los clínicos, los cardiólogos, los inmunólogos, los infectólogos, lo ven desde su punto de vista. Pero nosotros como psiquiatras tenemos que ver la otra parte, lo que también se viene, lo que también podemos incluso evitar si controlamos muy bien, independientemente de todos los factores, no solo farmacológicos, no solo metabólicos, sino también un manejo adecuado de la ansiedad previo y posterior, nos ayudaría muchísimo. El control del estrés es adecuado. Tenemos que adecuarlo. La gente cree que, o la mayoría de personas cree que el estrés simplemente es laboral y no se estresan porque no hacen nada. Entonces, ¿qué me voy a estresar? Cambia, distorsiona un poco más cuando hablamos del tema. Pero el estrés lo podemos tener porque no hacemos absolutamente nada también. Y la cadena inflamatoria y el proceso de activación de las citoquinas se da exclusivamente por el estrés. Miren que cuando en las demencias tenemos una injuria neuronal de muchos años, un estrés crónico, una depresión crónica, que activó todo este sistema e hizo que mi neurona comience a deteriorarse cada vez más, hasta que llegó un momento en que comenzó a destruirse. Entonces, ojo, ¿podemos manejar? Sí. ¿Podemos controlar? Claro que sí. El control de las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos propiamente. Control de las enfermedades cerebrovasculares también. Actividad de estimulación cognitiva, ¿cómo? Caminar, leer,
Solo nos dedicamos a veces a ver televisión, o hay pacientes que solamente están diciendo, esto es un momento de ocio porque es vacaciones y no tengo que hacer nada. Es cuando más actividad debemos realizar, y actividad física. Eso nos va a ayudar muchísimo. Evitar el sobrepeso. Fundamental estas recomendaciones. Tengámoslo en cuenta, no solamente al grupo médico, que lo sabemos, sino también al público en general. Estas condiciones nos van a ayudar. Y nos van a ayudar inclusive, siendo un poco más futurista, a erradicar mucho más rápido no solamente estas enfermedades, sino también estas condiciones que nos agobian y que nos perturban. Este es el hospital de Solca, donde estoy dirigiendo el área de psiquiatría y donde tenemos una cantidad de población cautiva que la estamos estudiando. También hay una cantidad de pacientes que vienen y podemos visualizar todos los síntomas y elementos realmente cognitivos, de estrés, de ansiedad, del ánimo que se presentan. Por el momento estamos haciendo un estudio que lleva más de 300 pacientes, de los cuales 150 han tenido COVID y se los está estudiando en etapa inicial. Se le da el control a los 3 meses, a los 6 y a los 9 meses. Obviamente es un estudio prospectivo, pero nos está ayudando a conocer un poco más, no solo de la enfermedad, sino de las consecuencias. Y si podemos evitarlas, ideal. Y si podemos controlarlas, muchísimo mejor. Y que sirva como un aporte, no solamente para la población ecuatoriana, sino que los invito a formar parte de estos estudios para mostrarlos al mundo. Espero que les haya agradado. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor Gencón. Me parece una disertación muy didáctica. Yo creo que todos hemos estado muy atentos a sus conocimientos y a su disertación. A mí me gustaría que, si los felicito por su presentación, me gustaría que nos tuviera la bondad de contestarnos algunas preguntas que ya nos han llegado de nuestros colegas, ¿no? Entre esos hay una que dice: en adolescentes también se ha evidenciado sintomatología ansiosa, depresiva y COVID. Claro, cuando comenzó la pandemia en el periodo de noviembre a enero, se comenzó a ver incluso cambios a nivel conductual en ciertos adolescentes. No tenían todavía la casuística porque eran muy pocos los contagiados, eran más vulnerables, y se lo estipuló así en Asia, a los pacientes adultos mayores. Esto fue un enfoque básicamente de acuerdo a las condiciones y a las circunstancias. Hoy, incluso aquí en el país, vemos que comenzaron a dar un vuelco. Ya no solamente era la población vulnerable de adultos mayores, sino también adolescentes y también jóvenes. Y jóvenes hablamos de antes de los 50 años. ¿Sí? ¿Qué característica tenían estos pacientes? Dentro del estudio que estamos haciendo, hay un porcentaje pequeño todavía de adultos jóvenes. Hay criterios de exclusión y criterios de inclusión. Dentro de los criterios de inclusión está que no consuman sustancias. Pero dentro de los criterios de exclusión es que no estén consumiendo sustancias. Pero de los criterios de inclusión está la cuantificación de su angustia. Pacientes jóvenes con angustia, con crisis de pánico, con trastornos del sueño y con alteraciones conductuales, lleva la batuta, doctor. Entonces es un riesgo que en su primer momento pudo establecerse solamente para adultos mayores, pero hoy
vemos que ese grupo está disminuyendo. Ya no es entre los 70 y 80 solamente, sino que estamos hablando de 50 para abajo. Muy bien. Aquí un comentario que hace un distinguido médico otorrinolaringólogo, y él con mucha agudeza hace la siguiente pregunta. Dice: ¿cómo puedo combatir la depresión que se me presenta por la cuarentena? Ya que siendo yo otorrinolaringólogo no estoy atendiendo pacientes ni en el hospital ni en lo privado. Tengo temor al contagio. ¿Qué le podemos decir a este colega, distinguido doctor Gencón? Doctor, estamos a la orden. Cuando usted desee, consúltenos y conversaremos de una manera no solamente técnica, sino también muy amistosa, y podremos solucionar sus problemas, al menos desde una manera farmacológica. No temerle al uso de ciertos medicamentos. Quitar el estigma es lo adecuado. El control de la ansiedad no es voluntario. Muchos pensamos que haciendo actividad, saliendo, vamos a disminuir. La ansiedad, vuelvo a insistir, no es una enfermedad, es una consecuencia. Y si estamos confinados, y si estamos sin actividad laboral, económica, personal, no creamos que mi angustia va a desaparecer solamente porque yo quiero. Tengo que recurrir a estas herramientas médicas que se llaman fármacos, y sin tenerle miedo, porque no es que voy a terminar adicto, o voy a estar dopado, o voy a andar sedado. Esos estigmas dejémoslos a un lado. Realmente estamos viendo que si podemos controlar la ansiedad adecuadamente, manejándola previamente, antes de llegar a una instancia, nos estamos jugando no solamente una comorbilidad, sino también un bienestar a futuro. Veámoslo, doctor, a la orden. Perfecto. Yo creo que con eso el doctor va a tener su contacto muy pronto con usted, doctor Gencón. Aquí un distinguido colega médico psiquiatra, el doctor Rivas, Eduardo Rivas nos hace algunos comentarios. Dice: menos mal los psiquiatras solo hacemos examen mental, que es verbal, no examen físico, y no necesitamos tener contacto con los pacientes. Es verdad, pero siempre hay que tener la adecuada relación, y a veces esa relación por telemedicina como que no es suficiente, ¿no? Nunca es tanto mejor como la presencial, pero tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad. ¿Qué es su comentario, mi doctor Gencón? Claro, antes que nada, pues mis saludos al respetable doctor Rivas, como siempre, un caballero. Bueno, realmente no podemos quedarnos con la realidad anterior. Esto va a cambiar, y ha cambiado nuestra condición como médicos. Que hay disminución y van a haber falencias, porque ya no va a ser lo mismo el acoger, el percibir, el sentir del paciente que está frente a nosotros. Vamos a tener que verlo, no en la mayoría de los casos, pero sí, obviamente, durante mucho tiempo, a través de un computador. Como usted lo dice, doctor, no vamos a tener ese vínculo que se genera, ¿sí? Pero bueno, podemos identificar, y van a surgir otras herramientas, y estoy seguro que podemos, al menos como psiquiatras, buscar estrategias para tener más, no solamente afecto, sino también vincular un poco más a ese paciente que necesita de nosotros. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta que hace una distinguida profesional. Dice: es evidente la aceleración del deterioro funcional y cognitivo post-COVID en adultos mayores. ¿Qué comentario merece esta afirmación? Dice la doctora. Para usted, doctor Gencón. Perdón, doctor, estaba leyendo algunos chat. Repítame, por favor, disculpe. Es evidente, dice, la aceleración del deterioro funcional y cognitivo post-COVID en adultos mayores. ¿Cuál es su comentario acerca de esto y su experiencia? Bueno, sí, obviamente como deterioro, claro que sí. El deterioro cronológico es parte de la vida, pero si a este deterioro le sumamos comorbilidades,
hipertensión no tratada, diabetes no tratada o tratada a medias, pero sobre todo enfermedades neuropsiquiátricas, depresión, estrés, no tratadas. Obviamente este deterioro se va a acelerar y va a transformarse en lo que llamamos demencias. Las demencias son múltiples, no solamente es el Alzheimer, está también las frontotemporales, las mixtas, las vasculares, cuerpos de Levy. Y hoy cada vez más, dentro de la casuística de pacientes con demencia, vemos que la mixta y la vascular están incrementando su porcentaje. ¿Por qué? Por las comorbilidades no tratadas. Pacientes hipertensos con más daño vascular, microinfartos que no han sido tratados y se convierten en grandes infartos, o tratamientos que básicamente los minimizamos porque creemos que la parte, si todo está bien, el colesterol, el azúcar, los triglicéridos están bien, el resto está bien. Cuando en realidad, si no vemos a fondo estas condiciones, al menos cognitivas en los adultos mayores, vamos a tener adultos mayores patológicamente deteriorados. Muy bien, aquí hay un comentario también, gracias doctor Gencón. El doctor Rodi Hitler Mata dice, linda charla y agradezco el gesto cariñoso del laboratorio que auspicia, Zaval en este caso, por enviarnos esta charla. Estamos de acuerdo en que es tan importante como lo es las charlas que dan los infectólogos y los inmunólogos. Felicitaciones, doctor Gencón. Gracias. Otra pregunta muy importante. ¿Cómo se les puede ayudar al personal sanitario que pasó por la infección de COVID y que tiene mucha culpa de haber infectado a sus familiares? Esto es bastante frecuente. Claro, usted lo dijo, la culpa. Y esa culpa es la que nos hace el rol de las citoquinas a nivel orgánico. Es lo que nos va generando injuria neuronal. También lo catalogamos como un estrés. No es poniéndole la manito en el hombro y decirle, no, tranquilo, que todo esto tenía que darse o tenía que pasarse. No, porque orgánicamente ya hay un daño en esa percepción de haber infectado. Mucho más si uno de los adultos mayores de la familia o un miembro de la familia fallece. Imagínense el sentimiento de culpa que tiene ese ser humano. Eso no pasa gratis. Básicamente es la injuria que le va provocando. Y si no lo tratamos farmacológicamente, esa injuria obviamente va a cumplir también con la función de cascada inflamatoria. Y va a ser proclive ese propio paciente no solo a infectarse o reinfectarse o infectarse con otro germen, sino también es proclive para otras enfermedades. Muy bien, doctor, gracias. Hay varias preguntas sobre el mismo tema. ¿Qué recomendaría usted desde el punto de vista farmacológico para el manejo de la ansiedad? Varias distinguidas profesionales han hecho esas preguntas, por eso es que no lo nombro nadie. Muy bien. Sabemos que la ansiedad puede tener componentes orgánicos y componentes psíquicos. El componente orgánico es cuando ya pasa de nuestras condiciones, cuando ya pasa de nuestro control. Obviamente no podemos establecer como seres humanos esa línea tan tenue entre el que yo controlo o el que me controla. Podemos leer, podemos salir, podemos caminar, podemos tener una actitud mucho más proactiva en la sociedad, podemos mantener una condición mucho más realizar acciones que nos favorezcan, concretar hobbies, hacer deporte. Eso nos va a facilitar mucho la disminución de la angustia bajo ciertos parámetros. Pero la idea no es solamente tener esta actividad y decir, yo con esto estoy protegido. Como le decía, esta línea tenue puede sobrepasarnos, pero sí necesitamos estar atentos a que cuando ya no sienta que esto yo lo puedo controlar, buscar ayuda. Mucha gente hace que este espacio, este tiempo, esta condición la prolonga. No, yo la puedo, porque verbaliza que sí, pero realmente sigue provocando daño. Cuando yo la logro identificar y busco ayuda
profesional, téngalo por seguro de que ya estamos tratando esa ansiedad patológica. Muy bien. Aquí hay un comentario muy interesante también de una distinguida psicóloga. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Es importante el trabajo en el equipo de salud mental, el psicólogo, y ella nos hace la siguiente consideración. ¿Consideran ustedes como psiquiatras que solo es necesario el tratamiento psiquiátrico? ¿Qué hay de la atención psicológica? Soy psicóloga, gracias. Gracias por escribirnos. Yo creo que el doctor Gencón tiene la respuesta correcta. Claro que sí, le agradezco a la psicóloga que acaba de escribir. Obviamente no podemos hacer el trabajo solos, ni tampoco el psicólogo puede hacerlo solo. Necesitamos el equipo multidisciplinario. No es que me había olvidado de nombrar al psicólogo o a la psicóloga, pero es parte justamente del control también de la ansiedad. Y saber que podemos trabajar en conjunto, porque muchos podemos decir, no, la parte farmacológica es única, ¿sí? Porque pensamos que los medicamentos es llegar ya a un extremo, el estar mal de la cabeza realmente, o sentirnos totalmente ya fuera de que ya no puedo hacer nada más, entonces necesito medicamentos. Cuando podemos trabajar los dos en conjunto, la parte psicológica es fundamental y muchas de las veces se necesita más intervención terapéutica de la psicóloga que de los fármacos. Pero saber en qué momento hacerlo es lo indicado. No prolongar ese espacio, no dejar de lado. Por algo obviamente forma parte del equipo de salud mental. Muy bien, gracias, doctor. Este es un comentario que no creo que sea infidente en decir el nombre porque ella ha puesto su nombre. Es una paciente suya, mi doctor, la señora Cecilia Vivas. Dice, doctor, buenas noches. Soy su paciente oncológica. La ansiedad y el insomnio han aumentado. Mi pregunta es, ¿debo seguir con la medicina prescrita o puedo aumentar la dosis? A ver, salude a su paciente. ¿Qué tal? Vamos a verla. Ya a lo mejor le toca control y eso es lo que tenemos que programar. ¿Cuándo podemos mejorar la dosis, si es que todavía lo amerita, o mantenerla? La invito entonces a Solca para verla cuando guste. Muy bien. Los estudiantes de medicina de la universidad también han estado presentes en esta charla muy educativa y lógicamente ellos hacen sus preguntas. Dice, doctor, como estudiante de medicina he sentido efectivamente un ligero deterioro cognitivo, un empeoramiento, dicen, la atención durante esta cuarentena y durante esta pandemia. ¿Qué debo usar? ¿Modafinilo? Hace la pregunta. Claro, si les dio el COVID, van a generar un síntoma. Pero si no les dio, simplemente es la misma angustia que las hace somatizar. ¿Sí? Como estudiantes de medicina, más que tomar un medicamento inicialmente, si no les dio, es leer un poquito más, estar presentes en las actividades que se van realizando y sobre todo estipular adecuadamente qué factores podrían estar alterando esa función cognitiva. A lo mejor tengo menos tiempo, a lo mejor estoy más estresado, a lo mejor estoy más pendiente de la nota, a lo mejor tengo, no sé, preocupaciones en mi casa, estrés, y eso puede enmascarar hasta cierto punto, más que por el confinamiento, las condiciones cognitivas que está sintiendo esta persona. Muy bien. Aquí hay un comentario muy interesante que yo creo que vale la pena leerlo con el objeto de que usted también, doctor, nos haga su comentario. Dice, en los actuales momentos, la telemedicina puede ser una excelente opción. En la práctica, el uso de cubrebocas, de visores, etcétera, dificulta la interacción médico-paciente. Eso es real. Pero en telemedicina, en cambio, se puede observar cada una de las expresiones de mis pacientes. Su comentario, mi doctor.
lo que hablábamos recién, ¿no? Hay estrategias y vamos a encontrar estrategias que a lo mejor nos hacen más clínicos en la condición de buscar otros elementos. Caracterológicamente podemos verlos. A lo mejor no vamos a sentir ese apoyo vincular que se genera entre paciente y médico, pero podemos a lo mejor observar otras cosas y me parece muy bien que lo ponga en la práctica, que lo podamos establecer y que podamos visualizar, a lo mejor desde el punto de vista semiológico, vemos más cosas que no estamos viendo, a lo mejor en forma presencial. Interesante. La reunión virtual que tenemos en forma satelital llega a todos los confines del mundo y no solamente aquí a Guayaquil, a Ecuador, sino también fuera. Están en Japón, en China y en Chile. Un distinguido médico ecuatoriano residente allá, el doctor Nicolás Ramos, envía un cordial saludo. Voy a leerlo textualmente porque no es para mí eso, es para usted, doctor. Felicitaciones a los dos. Y al maestro Valareso dice, no sé por qué, yo ni he hablado. ¿Considera usted que la sertralina es apropiada para el manejo de la ansiedad en ancianos, doctor Gencón? Bueno, los IRS nos puede ayudar muchísimo cuando hablamos y tenemos criterio para dar el diagnóstico de depresión. Obviamente, sin criterios, no hablo de criterios personales, sino de criterios del DSM-4 o criterios del DSM-5 ya, que nos establecen cuándo es una patología que necesita tratamiento. Los IRS nos facilitan mucho el uso, al menos porque es dentro de la escala de los antidepresivos, los más inocuos y los más protectores a la vez. Dentro de todos los IRS, no solo la sertralina, sino el escitalopram, es el más puro de todos y nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? 10 miligramos en una depresión mayor, a un porcentaje muy alto, casi el 75%, salen, ¿sí? Y no solamente como factor protector para la depresión, sino también para la ansiedad a largo plazo y sobre todo para esa condición de reactividad que necesita el adulto mayor. Entonces todo esto facilita este tipo de tratamiento a la propensión del bienestar del propio adulto mayor. Claro, y hay trabajos interesantes sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en cuanto a mejorar la neuroprotección y la neurorecuperación, disminuyendo la apoptosis cerebral, etcétera, etcétera. Esos son trabajos también que en algún momento podríamos discutirlos y ver. Gracias, doctor Ramos, por hacerlo desde el confín del mundo al sur de nuestro continente, esa pregunta. Muy bien. Hay aquí un comentario muy importante porque a raíz de la pandemia nosotros tuvimos la oportunidad, especialmente en Guayaquil, de ver caravanas de camionetas con ataúdes, muchos en mi hospital, muchos de los pacientes fallecían en su vehículo antes de ingresar a la emergencia y ahí tenían que esperar hasta que llegue el fiscal a levantar el cuerpo y entonces inmediatamente el cuerpo era retirado y llevado inmediatamente a su sepelio sin la presencia de los familiares. Entonces esta doctora nos hace esta pregunta: ¿qué estrategia se podría adoptar para el duelo acortado por las muertes intempestivas por la pandemia y el impedimento a la cercanía de un velorio, un funeral, que es parte de la cultura social de nuestra comunidad? Es muy complejo dar como una condición, sobre todo, de qué hacer en estos procesos de duelo, ¿no?
El duelo es algo biológico que lo va a vivir cada ser humano. Hay varias etapas del duelo que no las podemos saltar. La negación, la rabia, la misma depresión y la aceptación tiene que ver con este proceso de duelo. Cada ser humano lo vive en forma indirecta. Hay pacientes que pueden tener una negación y duran años con esa negación. Hay otros que en la etapa 1 y etapa 2 pueden pasarlo muy rápido. Entonces no hay como una estrategia inmediata que nos pueda ayudar. Ahí interviene, por ejemplo, el apoyo que nos puede dar la parte psicoterapéutica, la psicóloga que estábamos recién hablando, que nos puede dar terapia de apoyo para ayudarnos a liberar un poco más esos elementos de culpa, esos elementos que están propiamente como ciclos biológicos que los vamos a vivir. Todo eso contribuye, pero estrategias directas como para evitar este ciclo o estos periodos es muy difícil. Si no, realmente todos podríamos en menos tiempo y en periodos muy cortos pasar un duelo. Va a depender del vínculo, va a depender del apego, va a depender de la condición del ser, del parentesco que tenga. No es lo mismo pensar que un duelo es de un vecino que lo conocía muy poco, pero que me afecta, o que fallezca mi madre, ¿no? Entonces, básicamente, eso va a depender mucho del proceso de duelo que vaya viviendo, en la condición que vaya teniendo. Ya, muy bien, gracias. Aquí hay un comentario también y desean conocer su criterio, mi doctor. Dice, la terapia cognitivo-conductual asociada a la farmacoterapia es la asociación ideal para los trastornos ansiosos depresivos. Quisiéramos conocer su criterio. Y no solamente para eso, sino para los trastornos obsesivos, ¿no? Para las fobias nos va muy bien, para los elementos con descontrol de impulsos también, y cada vez tiene más auge la terapia cognitivo-conductual. Qué alegría saber que ya hay más profesionales que se dedican a hacer terapia cognitivo-conductual, y no es solo decirlo, sino realmente hacerlo. La parte de psicología pues se elabora muy bien, lo elaboran muy bien, todavía siguen siendo pocos, pero yo tengo entendido que ya obviamente vienen profesionales ecuatorianos a hacer este tipo de intervención. Muy bien. Me parece interesante todo lo que hemos hablado el día de hoy. Hay algunas preguntas que yo las he ido o que preguntan sobre lo mismo, entonces tengo que irlas agrupando con el objeto de que sacar todo el provecho al doctor que lo tenemos aquí en este momento. Hay una preocupación en varias preguntas acerca de la salud mental del equipo sanitario. ¿Qué comentario podría hacernos usted, mi doctor? Es lo que más debemos preocuparnos, es lo que más debemos tomar en cuenta, porque son los que van a generar el bienestar a la población en general. Y son los más indefensos ante las circunstancias. Hace unos días vi con mucha tristeza que el Colegio Médico de Ecuador, de Guayaquil, perdón, elaboró una lista de médicos que han fallecido por la pandemia, dándole un homenaje. Más de 100 médicos han fallecido. Más de 100 seres humanos que han perdido, que ya no están con nosotros. ¿Cuántas familias alrededor de ellos se ha generado? ¿Cuánto dolor? No estoy hablando de que pudo haberse evitado, pero sí fueron los más desprotegidos. Obviamente con esto y presentando todas estas condiciones, al menos técnicas, debemos presentarnos y decir, esto está sucediendo. ¿Cómo protegernos aún más? Y no solamente en el ámbito físico de protección con ropa o con medios de bioseguridad, sino también psicológicos y psiquiátricos, porque son los más afectados. Entonces no podemos dejar a un lado, no podemos dejar como que simplemente es el escudo que tiene que hacerlo porque se educó para eso.
Nos olvidamos de que somos seres humanos, nos olvidamos de que somos y sentimos y tenemos pena y tenemos tristeza y también nos afecta, como nos afecta a cualquier ser humano de aquí del país. Necesitamos entonces la protección y como colegio, no como colegio, como sociedad, tenemos que unirnos también para generar un apoyo al cuerpo médico. Así es. Si me permite hacer un comentario, mi doctor, yo soy el que estoy manejando la sesión, así que me lo permito yo mismo. Anoche tuve la oportunidad de estar en una reunión virtual con la gente del Hospital Johns Hopkins en Nueva York y ellos presentaban una estadística de 0.45 de contagio sanitario. Me quedé frío, prácticamente cero, cuando acá la experiencia que yo tengo de un tamizaje rápido que se hizo en el hospital donde yo trabajo, el 42% estaban positivos, ¿no? Eso obedece a múltiples situaciones, entre ellas la socioeconómica que hemos vivido aquí en el país, ¿no? Lógicamente, y la inexperiencia de irnos a una guerra para la que no estábamos preparados. Entonces ellos hablaban completamente de cuánto el médico tiene que protegerse con los equipos de protección necesarios y en la que, tanto para vestirse como para desvestirse después de atender al paciente, tiene que tener el aval de un oficial de seguridad, que es el que lo está observando y el que lo está atendiendo en ese momento, porque esos son los momentos más álgicos, dice, para contaminarse. Igual en las enfermeras o enfermeros que hacen el contacto directo con el paciente, el manejo directo con el paciente, tener gente especializada, inclusive para manejar las camillas. Había un equipo especial para manejar camillas, había un equipo especial para movilizar al paciente y ponerle en posición prono, que era distinto al otro, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto tenemos que ir aprendiendo poco a poco y en los hospitales nuestros irlo implementando. En el hospital donde yo trabajo se ha implementado algunas situaciones, claro, ahora menos porque tenemos menos pacientes de COVID, pero seguramente nos va a dejar una gran experiencia. Muy claro. Bien, doctor. Es importante, doctor, los protocolos, ¿no? Y eso es lo que básicamente como psiquiatras o como médicos necesitamos también realizar protocolos, porque también el aporte que podamos dar bajo estos estudios, no de afuera, sino de nuestros propios pacientes, de nuestro propio país, y mostrarlo al mundo es lo ideal, porque podemos establecer solamente disminuyendo los niveles de ansiedad, disminuyendo la cadena inflamatoria, podemos dar un gran bienestar y disminuir muchas muertes que posiblemente vengan sin necesidad de que tengan comorbilidades. Muy bien, doctor. Para mí ha sido un agrado, doctor. Ha sido un gusto. Yo estoy revisando también el chat de la Asociación Ecuatoriana de Psicogeriatría y encuentro muchas felicitaciones de parte de algunos colegas, ¿no? Por su excelente y muy clara conferencia. Muy bien, Jorge, dice. Un abrazo, felicitaciones. Muy bien. Yo quiero agradecer al doctor Gencón por esta magnífica charla. Para mí ha sido muy enriquecedora. Realmente yo disfruto estando acá y espero que en la próxima ocasión me vuelvan a invitar. También agradecer muy cordialmente a la Laboratorio Zaval que nos ha auspiciado el día de hoy este evento y lógicamente invitarlos a una próxima reunión que la Asociación Ecuatoriana de Psicogeriatría con el doctor Jorge Gencón como presidente de ella estará atento, estén atentos ustedes a ella. Gracias, colegas en el mundo. Gracias, doctor Gencón, y hasta siempre. Buenas noches. Gracias, igualmente.